Procedimientos de orden Vamos técnico. a recoger algunas pistas del primer seminario. Recuerden ustedes que en un primer seminario nosotros dijimos que partíamos de un problema y decíamos que ese problema es un problema autobiográfico. Cualquier investigación científica, ética o estética parte de un problema autobiográfico. Ese problema autobiográfico yo tengo que discutirlo con los autores, de tal manera que yo me pueda descentrar, para no terminar con un problema de carácter anecdótico. Entonces, tengo que discutir con los autores. Este problema autobiográfico yo lo tengo que discutir con actores. Entonces ahí tenemos lo que llamamos marco, ¿recuerdan marco teórico? Marco conceptual, narrativo. El marco teórico es el diálogo con autores. El marco narrativo es el diálogo con actores. Pero mire, partiría del hecho de que el problema de investigación es autobiográfico. Y ese problema autobiográfico yo trato de discutir con los textos de autores para tratar de aprovechar mi subjetividad, pero no quedarme inmerso en ella. No quedarme inmerso en ella. Cuando yo dialogo con autores en el marco teórico, lo que yo quiero es construir un problema ya intersubjetivo, un problema con una validez no solo personal. Por dicho, quiero falsarlo con autores. Cuando ese problema yo lo dialogo en el marco narrativo con los actores, también estoy tratando de descentrarme de mi subjetividad, pero no desecharla. Y para eso yo requiero una metodología. Y ese es el marco que llamamos metodológico. El marco metodológico son las técnicas y los instrumentos mediante los cuales yo dialogo con autores y las técnicas e instrumentos mediante los cuales yo dialogo con actores. Y este marco metodológico requiere de una lógica. Y recuerden que esa lógica la llamábamos marco epistémico. El marco epistémico es la lógica. El marco epistémico es la lógica del método. Si no pudiera ver lo que yo me planteaba desde antes del lugar que yo estoy. Puede ser. Pero en el diálogo con autores yo tengo que tener un antes, un durante y un después. O sea, construir unas épocas históricas en el diálogo con autores, pero también épocas históricas en el diálogo con autores. Y tener claras esas épocas históricas en el diálogo con autores es cuestión de método. Es cuestión de método. O sea que yo tengo que tener un método para hablar con los autores en forma de épocas de sentido o epocales. Ya vamos a entrar un poquito en ese asunto de manera más detallada. A este problema lo vamos a llamar problema inicial. Vamos a llamarlo problema sutil. O sea que este es el problema inicial. Suponemos que este era el que ustedes tenían al comienzo de la maestría. Problema inicial. Un problema inicial en el cual ustedes dialogaron con algunos autores, con algunos actores, con un método y con un epistemio.
Entonces vamos a hacer una metáfora. Y vamos a decir que hay que empezar a recorrer un camino. Este camino que vamos a empezar a recorrer implica tener siempre presente el eje articulador de mi investigación. ¿Cuál es el eje articulador de mi investigación? El problema. El problema es el eje articulador de la investigación. Y ese problema, miren qué resultado de las tensiones entre los cuatro marcos. La tensión entre los cuatro marcos. Entonces, el eje articulador de mi investigación es el problema. Ese problema lo construyo mediante qué tipo de escritura. Escritura del copiado, del dictado o escritura espontánea. Espontánea, porque es un problema de carácter ¿qué? Autobiográfico, que yo hago en diálogo con autores y en diálogo con actores. Si yo me voy al copiado o al dictado, pues renuncio a esa esencia vital del problema autobiográfico. Entonces este es el eje articulado. Muy bien. Entonces me voy a ir a hablar con quiénes. Me voy a ir a hablar con los autores, ¿cierto? Teórico. Y entonces, ¿dónde voy a ir a buscar esos autores? Esos autores los voy a ir a buscar a la bibliografía. Entonces, voy y busco la bibliografía. Pero lo que me orienta a la búsqueda es el problema. El problema son las gafas para ver la bibliografía. Entonces ahora quiero borrar esto que hay acá y quiero decir que el problema debe de estar escrito en forma de modelo. Aquí vamos a volver a Teun Van Dijk y a BC, los dos autores que les sugerí. Un modelo, y vamos a llamarlo ahora un modelo categorial. O sea que debo tener un problema categorial sub-I, o sea, inicial. O sea que el problema de investigación sub-I es un modelo categorial. Yo tengo que convertir el problema de investigación en un modelo categorial inicial. Vamos a dedicar este rato a la construcción de modelos categoriales. Cuando yo tengo un modelo categorial, que es lo mismo que decir problema inicial. Ahora quiero entrar en este detalle, ¿cómo hacer un modelo categorial? Cuando yo tengo el modelo categorial, con ese modelo categorial yo me voy a buscar en la bibliografía. Y en la bibliografía yo voy a empezar a hacer preguntas. Yo empiezo a hacerle preguntas a la bibliografía. Entonces vamos a suponer que yo tengo categoría 1, categoría 2, categoría 3, 1 o 2 o 3 categorías. Y entonces yo le voy a empezar a preguntar a los autores que encuentro en esa
esa bibliografía. Entonces aquí tengo un autor, aquí tengo otro autor, y esto es lo que yo llamo una doble contingencia. Doble contingencia. O sea, este autor es una contingencia y este autor es otra contingencia. ¿Qué quiere decir una contingencia? Algo que pueda suceder. Algo situado en un espacio, en un tiempo, o sea, es un suceso histórico que sucedió pero pudo no haber sucedido. O sea, no es algo trascendente o algo que iba a suceder o que va a suceder independiente de la historia, ¿no? Aquí estamos diciendo es un autor contingente, quiere decir que el autor, voy a ampliar esto. Voy a decir que este autor es un texto, que este otro autor es otro texto, y al ser contingente, tengo que decir que ese texto tiene un contexto de producción. Quiere decir que este otro texto tiene un contexto de producción. Entonces, cuando uno dice que el autor es un texto y que ese texto se produjo en un contexto, declara que ese texto es contingente, es decir, es histórico, es decir, es criticable, es decir, se construyó con una intencionalidad. Entonces, lo primero que yo debería hacer es ir a buscar los autores y empezar a profundizar en el contexto de producción de dicho texto. Entonces, ¿qué tendría que buscar? Su vida, ¿cierto? La vida del autor del texto. Como yo lo estoy haciendo, yo me declaro investigador. Entonces yo me declaro autor. Yo me declaro autor y digo, yo tengo un contexto autobiográfico desde donde planteo mi problema. Quiere decir que ese autor también era un sujeto autobiográfico que planteó un problema de investigación en un contexto de producción económica, política, jurídica, militar, religiosa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para poder yo encontrar el sentido del texto de ese autor, yo tengo que estudiar su contexto, porque si yo saco un texto fuera de contexto, me queda muy difícil construir su sentido. Entonces, ese texto fue construido en un sentido, en un contexto, pero puede que el sentido no sea dicho explícitamente. Y me toca a mí inferir el sentido. Tengo que tener el contexto para poderlo inferir, porque si no saco el texto de contexto y no leo su sentido. Tarea que es bastante difícil, porque cuando el autor del texto está vivo, es una hermenéutica del texto, porque si el autor está vivo yo le podría preguntar, pero si el autor está muerto y solo quedó su texto escrito, yo tengo que tratar de hacerle hermenéutica a un texto escrito de un autor a cuyo psiquismo yo ya no le puedo preguntar nada porque ya está fallecido y no le puedo hacer manchar, no puedo ponerlo a decir lo que él no quiso decir. Pero ¿cómo saber su sentido si su sentido no está explícito, sino que estaba implícito? Porque ese autor también escribió dejando el sentido abierto para que lo completara el lector, ese que soy yo ahora después de 200 años. Entonces, la lectura de ese texto implica
una comprensión del contexto. Mire que cuando eso es así, yo estoy dialogando ya con un ser humano, que inclusive puede estar fallecido, pero yo ya estoy pensando en un ser humano que produce un texto con un sentido humano, en un contexto socioeconómico, político, vital, mejor dicho, ahí hay una impronta vital, o lo que llaman ustedes una huella vital. Ahí hay una huella vital que hay que leer. Lo que les he sugerido es que si eso es así, pues yo no podría tener una cantidad de textos exagerados, porque no podría lograr profundidad. No puedo lograr profundidad si tengo tantos textos para investigar. Entonces es mejor sacrificar un poco la extensión o el número de autores y privilegiar en este tipo de investigación la profundidad para poder encontrar su sentido. Ahora, ¿y quién es este otro texto? Este otro texto implica que cuando este autor fue escribiendo su texto en contexto, él también fue haciendo ¿qué? Él también, como lo estoy haciendo ahora, Bosnia-Herzegovina contra Nigeria. de buscar autores para comparar mi propuesta, él también lo hizo. Porque él no lo pudo hacer solo, ensimismado. Él también hizo diálogo con otros autores. Entonces, para comprenderlo a él, yo tendría que saber cuáles fueron los autores con los cuales él conversó. Entonces, no podría citar a todos con los cuales él conversó, pero al menos debería yo de buscar un autor, ojalá que contradiga al primer autor. Recuerden que eso lo dije en el primer seminario. Es lo que llamaba descentramiento, doble contingencia, para no caer en el incesto académico de los mismos con las Biblias. Pero es en el caso de que él ya haya aparecido, que yo no pueda preguntar. Claro, y si está vivo, mejor. Le pregunto tu paradigma, ¿cuál es el paradigma que desea contrastar? Mejor dicho, ¿cuál es la novedad? ¿Cuál es la novedad paradigmática? ¿Cuál es su discurso oponente? ¿Cuándo o en qué sentido se declara novedoso? ¿Cuál es la novedad? Y la novedad implica colocar la tradición del otro lado. Y hacer la comparación. Normalmente en los libros de la contracorratura sacan una síntesis de lo que es el libro y cuál es el objetivo y cuál es el contenido para tener. Eso no les da a uno pie para conocer el contexto. Claro, pero es muy básica, es una propuesta editorial muy básica. Amerita que uno busque una biografía, unas buenas biografías del autor del texto y se meta un poco en profundidad y se encuentra uno con unas sorpresas muy grandes. Por ejemplo, el hecho de ser judío implica una forma de escribir, porque el judaísmo, como tiene un Dios tan abstracto, el Dios del judaísmo es muy abstracto, es una figura casi geométrica, es una abstracción. En cambio, la idea que el cristianismo ha tenido de Dios es más antropomorfa, ha ido teniendo caras. El gran Pantocrátor fue teniendo caras que fueron construidas mediante la pintura, la arquitectura, y hay una cierta antropomorfización del Dios judeo-cristiano distinto al Dios del judaísmo, que no es tan antropomorfo, es más, si queremos, abstracto. Entonces ahí uno dice, el ser judío implica una cierta abstracción. No es de manera gratuita que grandes sistemas teóricos hayan sido propuestos, grandes sistemas abstractos hayan sido propuestos por judíos. Porque la formación que han recibido religiosa en términos de un Dios muy abstracto les ha permitido también la construcción de teorías científicas muy abstractas. Porque se acostumbran cognitivamente
digamos, como al tráfico de un mundo inmensamente formal y abstracto que los lleva a la comprensión de asuntos muy vitales en esas dimensiones y a un cierto goce con la abstracción. Uno tendría que hacer el listado grande de personas, de judíos que han tenido, pero eso no lo determina, por supuesto. Pero hay ciertas cosas que empiezan a estar en juego. El hecho de ser hombre, mujer, el hecho de vivir en una población más rural, en una mejor dicho, el contexto nos va poniendo a nosotros condiciones y hay que mirar la doble contingencia. Entonces, ¿qué le empiezo a preguntar a este autor? A este autor le empiezo a preguntar por mis categorías. La categoría yo la convierto en pregunta y le empiezo a preguntar a este autor. Cuando yo le empiezo a preguntar a este autor, yo empiezo a leer el libro. Empiezo a leer el libro, la obra, y empiezo a encontrar unas unidades en el discurso que no son ni la palabra, ni la oración, ni el párrafo. Ya no es una unidad sintáctica, sino una unidad pragmática. ¿Qué es lo que estudia la pragmática? El uso social del lenguaje. Entonces, la mínima unidad del discurso desde la pragmática se llama acto de habla. Entonces yo encuentro en un segmento de ese discurso una intención. Cuando yo encuentre la intención, digo, ese es un acto de hablar. Como estoy haciendo un análisis pragmático, yo no estoy buscando ni oraciones, ni párrafos, no es una unidad sintáctica, sino una unidad, una forma de medir el discurso en la cual yo encuentre la intencionalidad del hablante. El análisis pragmático es una rama de la lingüística que estudia el lenguaje en cuanto se usa socialmente con una intencionalidad. O sea que yo lo que busco es leer el discurso y encontrar ahí una intención. Resulta que la intención puede no estar explícita, sino que la intención puede estar implícita. ¿Y cómo saber que esa intención que yo creo encontrar en el texto era la intención que tenía el autor del texto? Ahí es donde viene ya un ejercicio de argumentación. Y para eso es que me sirve el contexto. Yo empiezo a decirme, posiblemente la intencionalidad del autor, es decir, tal parte, tal acto de habla, mire que ahí ya uso la unidad de la pragmática, era tal porque el contexto de la época era económico, político, jurídico, etc. O sea que yo ya trato de inferir algo que puede no estar dicho en el texto. Y entonces, este acto de habla, yo le tengo que poner un nombre a este acto de habla, nombre. Tengo que ponerle un nombre al acto de habla. Cuando yo le pongo un nombre a ese acto de habla, ese nombre me lo tengo que inventar yo. No es la palabra repetida, no es la palabra, no es la idea principal, no es algo literal del texto. El nombre se lo coloco yo, con libertad. Pero ese nombre hay que argumentarlo. ¿Quién tiene que argumentar? ¿Ese autor o lo tengo que argumentar yo? Soy yo quien está poniendo el nombre a ese acto de habla que yo digo ver. O sea, el responsable de ese nombre, de ese acto de habla, no es ese autor, soy yo. Entonces yo tengo ahora que proceder a argumentar el nombre que le puse al acto de habla.
O sea, el nombre que le puse a la intención. Es decir, la supuesta intencionalidad de ese segmento del discurso. Mire que estoy pasando de un análisis sintáctico a un análisis pragmático. Ahí sí es cuando uno dice que el lenguaje se hace con una intencionalidad, con un sentido vital. O sea que lo que estoy tratando de encontrar es el sentido con que fue escrito ese texto, y a ese sentido yo le pongo un nombre, pero no es una ocurrencia cualquiera. Tengo que justificarlo, argumentarlo con contexto de la época, con producción. Y entonces ahí empiezo a tener lo que yo empiezo a tener son nombres de los actos de habla. Nombres de los actos de habla. ¿Quién los puso? Los puse yo. Ven que en ese caso el texto del autor se convirtió en un pretexto para que yo construya el nombre del acto de habla. Entonces, cuando a mí me pregunten, ¿usted por qué puso ese nombre del acto de habla? No tengo que responder con una cita del autor. Tengo que responder con un argumento propio. Ahí yo ya no me puedo esconder sacando citas. Yo tengo que responder con argumentos míos, porque el texto fue solo un pretexto para la creación de mi propio texto. Pero yo tendría que colocar esa cita de ese autor y decir, este fue el pretexto para la creación de mi propio texto. Y entonces, ¿dónde me vengo a colocar el nuevo texto? ¿Dónde me lo traigo? Nombre de acto de habla. Aquí está el autor con su texto de escritura. ¿Dónde lo traigo? Me vengo hasta acá y con ese nuevo texto construido, ¿qué hago? Voy transformando ¿qué? Voy transformando mi modelo categorial. Voy transformando mi problema. O sea, tengo que venir, pero tengo que venir para cambiar. Tengo que venir para cambiar. Tengo que venir porque para crear. ¿Para crear qué? Nuevo texto. No puedo seguir con este mismo modelo categorial. Y enseguida vuelvo a hablar con este otro autor. Y de aquí saco otro nombre de acto de habla. Y enseguida me voy ¿dónde? Acá. Y cada vez que yo venga, mi modelo categorial y mi problema cambia. Y así sucesivamente. ¿Para qué entonces son los diálogos con los autores? Los diálogos con los autores son para encontrar actos de habla, ponerles un nombre y luego venirme a transformar mi problema. Pero nuevas categorías. Y van apareciendo las nuevas categorías. Muy bien. Vamos a suponer que yo no hago esto. Ya les había dicho alguna vez que este seminario es patrocinado por Empresa Arauca. Ah, sí. Expreso. Expreso Arauca. Para ir y volver. donde los autores, pero tengo que volver. Porque si yo me voy a hablar con este autor, ya lo habíamos dicho que es un texto que tiene contexto, ese me manda donde otro texto que tiene contexto, y si yo no regreso, cada autor me va enviando ¿dónde? A su doble contingencia, a los autores con los cuales él discutió, y me va enviando y me va sacando. Y entonces mire lo que pasa.
como yo no quiero hacer ¿qué? Mi escritura espontánea, termino haciendo ¿qué? Copiado. Termino haciendo copiado. Porque el copiado usa otra ruta. En cambio, esta ruta me exige que yo parta de un modelo ¿qué? Categorial, que en términos de lo que les mostré ahora se llama modelo ¿qué? Se llama marco semántico. ¿Recuerdan? El depósito semántico, ¿cómo era que yo lo llamaba? Ya se me olvidó. No, ahora en la neurociencia. Sistema semántico. Sistema semántico. Este es el sistema semántico. Y esta es la escritura espontánea. Como yo estoy evitando el dolor de la escritura espontánea, que tiene que partir del concepto, digo luego al fonema y luego al grafema. Como yo no quiero enfrentar el grafema, es decir, la escritura original, entonces me vengo ¿dónde? A un autor y copio. Me vengo a otro autor y copio, y termino siendo copiado porque utilizo una vía que es más fácil, es más concreta. Y termino haciendo casa de citas. Termino haciendo casa de citas, de edificio de citas. Y termino evitando volver acá, termino con una gran erudición. Y aquí es donde es vigente lo que proponen autores críticos con los marcos teóricos. Dicen, a veces nos llenamos de tantas ilustración que no sabemos, como dice Germán también, quién habla en ti. O sea, ya no sabemos cuál es tu voz originaria. Ya se nos perdió tu voz originaria porque hablas por todos los autores. Y entonces es el personaje que lee un libro y viene y nos descresta con el libro. A los 8 días, el siguiente libro, y no se la pasa sino de libro en libro, fascinado con la maravilla, pero no encontramos su propia voz. No encontramos su. A nosotros, ¿cuál es el anclaje para que eso no nos suceda? Que este sistema semántico está anclado en qué? En nuestra autobiografía. ¿Ven que es un sistema semántico pero anclado a nuestro problema vital? Como está anclado a nuestro problema vital, esta subjetividad nuestra es la fuente de la escritura espontánea. ¿Cómo lo estoy diciendo? Es nuestra subjetividad la que nos da pasión para la escritura espontánea. Pero se requiere mucha confianza en nosotros mismos. Se requiere confianza en que nosotros tenemos mucho que decir. Pero no lo podemos decir solitos. Tenemos que ir a dialogar con los autores, pero no terminar entregando la escritura espontánea a una escritura de copiar. Cada vez que nosotros vengamos, tenemos que volver al problema. Pero cada vez que volvemos al problema, no volvemos al mismo sitio. Uno no regresa aquí mismo. Porque como cada vez que uno mira al otro, estos son los otros. Cada vez que uno mira al otro, ¿qué me pasa a mí mismo?